Les agradezco que continúen con nosotros en Visión Empresarial. Vamos a la última parte del debate de la semana. Sabe que estamos conversando con Pavel Isa Contreras, Un economista. privilegio para este programa, déjame decirte. Un privilegio. Tú no te puedes quejar de tener la talla de Pavel Isa aquí en este programa. Hoy, en este domingo que la gente está tranquila en su casita. Tú como que pareces como que cobra parte cuando tú Silencio, con los no, invitados. no, Porque no, siempre no tú menciones vienes resaltando los invitados porque este programa nunca es menos de ahí. Es cierto, es cierto. Pero yo quisiera, yo sé que tú tienes tus preguntas ahí, pero hay algo que me gustaría que Pavel, que maneja bastante bien este tema, y en principio desde la conversación él hablaba del empoderamiento de la población dominicana para que se cumpliera el 4%, aquel famoso para la educación, que ya para este año son un poquito más de 100.000 millones de pesos y que antes de que se implementara, pues eran 2 puntos y algo, 2.5% del PIB que se estaba dando a la educación. Ahora es un 4%. La gente está renuente a pagar impuestos, Pavel, pero la gente sabía que al empoderarse y obligar al gobierno a cumplir una ley del año 97, eso requeriría más recursos. Pero la gente quiere que le den dinero a la educación, pero la gente entonces no quiere pagar más impuestos. Buen punto. ¿Cómo podemos analizar este aspecto de que, bueno, más dinero para la educación, pero ¿de dónde? En la medida en que se vean resultados de los programas. Yo creo que eso es un legado que puede pensarse, aunque todavía estamos temprano en el gobierno, uno puede pensar que es un legado. No estamos tan temprano, vamos por 2 años ya. Bueno, eso es temprano en términos de resultados. Ya estamos en campaña para el 16. Pero en términos, es temprano en términos de los resultados que se puedan lograr. Okay, Que se puedan, uno puede decir, se logró esto no en términos de programas montados solamente, sino en términos de resultados concretos, de indicadores, de resultados, de mejoría en indicadores, especialmente sociales. Pero yo pienso que en la medida en que se puedan ver resultados concretos, el fin del analfabetismo, yo creo que es un legado que el presidente, yo creo que el presidente Medina puede tener un legado en términos de que es posible hacer las cosas diferentes, si bien moderado. No estamos hablando de cambios, de transformaciones significativas, no estamos hablando de cambios como los que están ocurriendo, por ejemplo, en Ecuador, ¿no? De una situación tan dramática como la que vivía en una condición, digamos, con indicadores sociales mejorando de una manera significativa, pero que empiece a haber alguna diferencia. Dice, tú ves, yo estoy dispuesto a financiar, a apoyar para financiar esto me gusta. ¿No? Entonces, eso empieza a mejorar. Que la población vaya viendo resultados reales, tangibles. Resultados concretos. Por ejemplo, yo quisiera ver resultados en el año 2014, no en indicadores todavía, sino en programas corriendo, en salud. El presidente Medina se desbocó en el discurso del 27 de febrero sobre salud y realmente es muy poco lo que puede mostrar. Contra la educación, donde sí se puede mostrar cosas. Pero bueno, él quiere... esos son los 2 grandes temas del país y bueno, tú no tienes los recursos para abordar los dos al mismo tiempo. Bueno, pero yo creo que hay muchos cambios que se pueden hacer en salud sin tener que invertir demasiado. Muchos recursos, no estamos hablando de invertir todo lo que se invierte en salud de un año a otro, lo que se hizo en educación, pero sí está el tema de la red única de salud, todo el tema del cumplimiento de protocolos y estándares en los hospitales. ¿Por qué la tasa de mortalidad en los hospitales es tan alta, especialmente la tasa de mortalidad materna? ¿Por qué es tan elevada? Inclusive la tasa de mortalidad materna en la República Dominicana es más alta que en Guatemala, que todavía siguen las parturientas, hay comadronas todavía y las comadronas hacen mejor trabajo que los hospitales de aquí. Porque aquí, increíblemente por el tema de falta de cuidado prenatal y el tema de muy probablemente malas prácticas hospitalarias, porque no se siguen protocolos. Entonces, si la gente empieza a ver resultados ahí, el gasto de bolsillo en medicina se te cae. Así es, Y la gente va a tener mucho menos reticencia a pagar. El ausentismo laboral baja, ¿ya? La productividad aumenta y tú vas a tener una mayor receptividad hacia pagar más impuestos. Pero cuando tú, en vez de, lo que tú tienes es que lo que te precede a una discusión tributaria es el tema de corrupción. Entonces, tú vienes permanentemente en los medios con el tema de corrupción y que te vengan a hablar de una reforma tributaria. No, lo que tiene que haber precedido es de cambios concretos, resultados concretos. Entonces ya tú bajas un poco la guardia. El punto ahí es, Pavel, que este es un tema que se transforma en un tema político, no un tema económico, y es una de las cosas graves de la República Dominicana. Todos los temas terminan siendo un tema político, no un tema centrado en lo que realmente es, que es una discusión económica. Bueno, mira, y financiera. Pero el 4% al final prevaleció el tema central, que era el adecuado financiamiento público a la educación. Yo creo que lo podemos lograr. pero está bien, y te compra ese discurso ahí, pero en educación es más fácil. Aquí es menos entendible para la población. Porque, por ejemplo, ¿cuáles son los impuestos? Pero tú lo transformas en fácil. O sea, logros concretos en materia de salud,
se pueden poner como bandera. Queremos ver mejoras en los hospitales, mejoras en el tratamiento médico, mejoras, atención humana, porque esa es la queja, no, un trato humano a la gente, que se cumplan procedimientos, que en las emergencias te atiendan, ¿no? que el seguro familiar de salud en el régimen subsidiado no sea solo que le den medicamentos. Sí, Pavel, sino que pero mira, todo- aquí, Pavel, aquí, cuando tú vas a un hospital de noche, yo sé que obviamente tú no vas a ir porque tú, Pavel, ¿verdad? Pavel no, Pavel no vaya a un Abel hospital. González de la No, Lincoln. yo no voy porque a mí no me pasa nada. Pero Pavel, cuando tú vas a un hospital de madrugada con una emergencia, un dolor, que caíste, lo que sea, lo que te espera es un señor con una 12 en la mano, con una escopeta 12, diciendo que parando te va. Exactamente. O sea, ¿en qué país del mundo que no sea aquí se ve ese desastre? Y no un enfermero. ¿Qué usted necesita? ¿Le pasa algo? ¿Le podemos ayudar en algo? Y eso pasa, o sea, y el tema del cuidado en salud no es solo en el sector público, también en el sector privado, porque no está sujeto a la observancia de parámetros y a la vigilancia y el cumplimiento de normas y procedimientos. Pero vamos a ver. Eso te hace el cambio. El cambio Y la gente estaría más interesada y dispuesta a pagar. no es que esté interesada, nadie va a estar interesada, pero dispuesta. pero La muerte y los impuestos es lo que tú quieres más lejos de tu casa, que le toque al vecino y no a mí, eso está claro. Sí. O sea, no seamos ingenuos. Sí. Pero obviamente, cuando tú tienes un Estado caminando en una dirección distinta, tú vas a tener una actitud diferente. Y además, si el beneficio lo están percibiendo los pobres y la estructura tributaria está castigando a los pobres van a tener mucho más incentivo para presionar para que los ricos sean los que paguen. Y es un tema, repito, de poder. Si te articulas una plataforma y unas coaliciones sociales que empujen en una cierta dirección, vas a tener ese camino. ¿Qué fue lo que hicieron los países desarrollados? ¿Por qué los países desarrollados de hoy tienen las estructuras tributarias progresivas, donde los ricos pagan mucho más que los pobres? Porque hubo un movimiento sindical y social hace 50, 60, 100 años que lo consiguió. Pero aquí no hay cohesión, aquí no no hay hay problema, Bueno, pero es que no tenemos hay que, cohesión. pero es que tenemos que construirla, ese es el tema. Pero ¿cómo precisamente. la vamos a construir? ¿A partir de qué? A partir de la identificación de intereses comunes. Sí, tenemos un interés pero común. ¿quién? Porque tú necesitas liderazgo, no hay liderazgo, Bueno, no hay representatividad. hay- Un tipo como tú, por ejemplo. Pero que- lánzate tú también, porque tú hablando Bueno, y cada hablando, quien- lo que mira, dice todo el mundo, cada quien desde su lánzate tú también. Vamos a hacer un movimiento yo tú y te yo. sigo, y yo te sigo. Cada pero- quien desde su trinchera, pero si es- desde donde lo puede aportar. Bueno, desde esta tribuna nosotros con esto Claro, estamos por contribuyendo, supuesto. porque de alguna manera esta discusión no es una discusión común con relación a este tema. Y lo que tú estás planteando de cohesión social me parece interesante a través de buscar un interés común, el asunto de cómo construir ese interés común en una sociedad que está atomizada. Seguridad social y salud deben convertirse, como se convirtió el 4%, que es una cosa pequeña de todo el tema educativo. Bueno, seguridad social, tú puedes elegir un tema en seguridad social, o tú puedes elegir un tema en el tema, o 2 o 3 temas en salud, que encontrarlos y que articule a la gente y diga, eso es justo, eso es necesario, eso es importante, vamos para allá, vamos a empujar, vamos a hacer una campaña nacional en esta dirección. Pero hay 3 temas que tú planteaste, 2 temas que tú planteaste. Tú hablaste primero del tema de la corrupción, y una corrupción que es la antesala de la discusión para un pacto fiscal. Pero hay otro tema también, que es el tema de la presión fiscal. La presión fiscal se calcula en alrededor del 14.3% en la República. Tributaria. Claro, presión tributaria. La manera fiscal es el gasto claro. total, y el gasto Sí, sí. total es bastante más grande. Sí, presión tributaria. Sin embargo, los países desarrollados, hay países desarrollados que están pidiendo un aumento en la presión tributaria, que quieren pagar más impuestos, porque obviamente el Estado está respondiendo. Claro. En Es el que caso- sale más barato, cuando es por racismo, sale más barato. Pero es, aquí- decir, cuando tú haces el serrucho, te sale más barato sale más que barato. tú tratando financiándolo. Pero los empresarios dicen que no es posible aumentar la presión tributaria. Entonces, ¿cómo tú, desde ese punto de vista, vas a convencer a los empresarios? Vamos por partes. O sea, yo pienso que la presión tributaria es baja, es cierto, pero lo que obtenemos por esa presión Tributaria. es peor. Es peor.